Si estás aquí es porque de seguro quieres quitar la ventana de notificaciones de incompatibilidad o errores al abrir Premiere Pro. Así que bienvenido a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. Comenzaremos abriendo el programa. Luego en la ventana de notificaciones le damos donde dice continuar con problemas conocidos. Esperamos que cargue la interfaz y cerramos la ventana de nuevo proyecto. Luego nos dirigimos a la pestaña Editar. Seleccionamos Preferencias y General. En la ventana emergente de configuraciones generales saldrá en la parte inferior una opción que nos permite ocultar o mostrar los problemas de compatibilidad del programa. Para ocultar las notificaciones, deseleccionaremos esta opción, daremos en aceptar y cerraremos el programa. Luego lo volvemos a ejecutar. Como podrás notar, ya nos salió la ventana de notificaciones. Ahora te mostraré la versión exacta de Premiere Pro, ya que en versiones anteriores no se puede desactivar la ventana de notificaciones de la manera que acabo de explicar. La versión con la que realizo este video es la 14.0.2. Si cuentas con una versión en la que no funciona este método, puedes hacer lo siguiente. Abres un nuevo proyecto, luego oprimes la combinación de teclas Control más F12. En la ventana emergente seleccionaremos las tres barritas y cambiaremos de modo de consola a vista de base de datos depurados. En la barra de búsqueda escribiremos las palabras clave report.enable y desactivaremos la opción que se ve en pantalla. Igual en la descripción de este video dejaré el nombre correcto para que te sea más sencilla la búsqueda. Espero que alguno de estos dos métodos te funcione. También quiero decirte que ya hice otros dos videos relacionados a Premiere Pro, que de seguro te van a ayudar a resolver algunas de tus dudas. En uno te hablo de cómo puedes optimizar tu PC y en el otro de por qué no puedes actualizar los drivers a una versión compatible con Premiere Pro. No siendo más, si te ha sido de utilidad este video, deja tu me gusta. También te invito a suscribirte si no lo has hecho y a participar en la pestaña de comunidad en las encuestas que hago para los nuevos videos. Si tienes alguna duda relacionada a este video, no dudes en dejar tu pregunta en la caja de comentarios para que la comunidad o yo te podamos ayudar. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.